Buenas noches, compañeros. Para esta materia bases socioculturales, somos el grupo 9 integrado por los compañeros Tilcia Aparicio, Weiner Adolfo y el suscrito René Mauricio, quien les habla. Vamos a hablar sobre el documento base de la niña, teniendo una corta y breve introducción de cuál vamos a exponer sobre las mujeres colombianas y paso a decir que pues hablar de las mujeres colombianas podríamos dar un testimonio de empoderamiento femenino en cada región de nuestro país. Eh, Sería muy estimulante para esto poder llegar a- a tener a esa mujer como un objeto que nos pueda aportar para cerrar brechas y promover un fortalecimiento para un crecimiento económico y bienestar social. Colombia tiene mucha potencia en nuestras mujeres, ya que en ellas se encuentra la gran reactivación económica de nuestras regiones, pues ya que ellas pues son las que más carácter y empuje demuestran cada día en nuestro país. Hablar de sus características, de su origen como tal, podemos encontrar varios tipos de características en su origen como tal. Vamos a hablar de la mujer afrocolombiana. Esta mujer afrocolombiana, pues podemos, como rasgo distintivo, podemos decir que su lengua como tal es el lengua criolla, crol, a nivel sanandresano, y el suto palenquero en el Bolívar. Podemos encontrar que una de sus características puede ser su piel oscura y reflejando eh, una belleza exótica, con un cabello crespo y rizado, con unos rasgos faciales muy distintivos. Son ricas en tradiciones culturales como la música y la danza, a través del currulao y el mapalé. Seguidamente podemos tener a la mujer indígena en Colombia. Hablar de la mujer indígena en Colombia es llegar a hablar de una conexión profunda con esa parte de herencia ancestral que suele haber entre esta comunidad, entre este tipo de mujer de origen, si lo hablamos de la parte indígena. La mujer indígena se destaca en su conocimiento y pues su preservación de sus tradiciones culturales, así como la habilidad en la artesanía. Para nadie es un secreto verlos a ellos diariamente haciendo sus exposiciones de manualidades. Se puede decir que pues la medicina ancestral es un fuerte también de esta mujer indígena. Se habla de que la agricultura es algo que también está muy arraigada en ella y que su lengua materna se puede decir que es derivada del guayunaiki, que es una lengua, como bien se dice, nativa e indígena. Seguidamente podemos encontrar la mujer mestiza, que pues la mujer mestiza aquí en Colombia es la mayoría, es una ascendencia eh, indígena y española, es ese cruce que nos marca. Estas mujeres pues tienen unos grandes rasgos físicos, pueden tener diferentes tonos de piel, cabello y ojos. Es muy versátil en todas las regiones del país y se está mirando que la mujer más que todo de este tipo de origen mestiza es la que tiene más participación en los aspectos de sociedad y cultura. Encontramos la mujer de ascendencia europea, que es una mujer más caucásica, de rasgos faciales más llamativos, influenciando ella en la cultura, en el arte, la moda y la música, en otros ámbitos de esta misma cultura. Dentro de la evolución de la mujer podemos encontrar varios aspectos, en la evolución, en la educación, participación laboral, participación política. Encontramos muchos avances contra la violencia de género, empoderamiento y reconocimiento cultural. Hablar de educación nos permite decir que en la actualidad las mujeres son las que más matrícula en la educación superior del país se tiene, y en la participación laboral la mujer en la evolución pues se ha destacado muchos roles dentro de los campos laborales. En la participación política pues vemos cada diario son buenas intervenciones, y en la prolongación de la violencia de género pues la lucha de que se tiene en cuanto a este tema, pues la mujer ha evolucionado sacando y exponenciando muchas leyes para prevenir y sancionar este tipo de violencia. Expresiones culturales.
La expresión cultural se refiere a todo lo que produjeron los pueblos en cuestión de arte. Se origina en quien tiene el poder, nos muestra lo que piensa la sociedad y es el reflejo de una forma de pensar. Incluyen los nombres de las personas, las expresiones musicales, artísticas, los bailes, así como también las ceremonias, incluso la arquitectura de edificios. Las expresiones representan características culturales y sociales y de una nación o sociedad que lo convierte en patrimonio cultural. Las formas de expresar una identidad cultural incluye la vestimenta, la forma de preparar ciertos alimentos de acuerdo a cada región, las tradiciones como los ritos, tocar música y compartir información sobre la parte cultural con gente del exterior. Lenguaje y el papel en lo cultural. El lenguaje se refiere a todos los signos, símbolos y sonidos que transmiten ideas y pensamientos según la ubicación de las poblaciones. Este sistema se llama eh, idioma. Entonces, de acuerdo al idioma, tenemos el verbal, el escrito, el hablado, el corporal, lenguaje inclusivo, el de señas, el braille, etcétera. Y en lo cultural es lo que transmiten oralmente de padres hacia hijos y después lo perciben del mundo exterior. Se combina con los libros que se leen de acuerdo a la ubicación geográfica y el intercambio con otras culturas y con otras personas. Ahora, ¿qué es familia? Familia es un grupo de personas formado por individuos unidos, primordialmente vinculados a una relación o filiación de pareja. Tenemos varios tipos de familia. Están los tipos de familia nuclear o moderna, que es la que está formada por los hijos y los progenitores. Hola, mi nombre es Weiner Cataño y dando continuidad con el tema, en esta oportunidad vamos a hablar de qué es la socialización. La socialización es un proceso mediante el cual el ser humano aprende a lo largo de su vida los elementos socioculturales de su medio ambiente, ¿sí? Eso implica que se van generando o van obteniendo normas y los valores de una sociedad o cultura en específico para integrarlos a su propia personalidad. Además, vamos a hablar de los diferentes tipos de socialización que existen. Existe la socialización primaria. Esta se considera que es la más importante, ya que es la primera etapa por la cual el individuo atraviesa. Se dice que es la primera etapa porque se da desde la niñez, ¿sí? Desde que están muy chiquitos los niños, y esta se inicia por medio de su propia familia. Y a raíz de eso se van desarrollando diferentes tipos de personalidad de las personas. Mm, la socialización secundaria. La socialización secundaria es aquella que se da luego de la adolescencia. Esta es cuando el individuo se inserta en nuevos contextos sociales. En este caso se da cuando las personas o estos jóvenes ingresan a los colegios y empiezan a socializar con su par, ¿sí? Que son los mismos niños con los que están a su alrededor y empiezan a recibir estímulos y se relacionan con diversos agentes socializadores. Eh, Además, no solamente inicia desde la adolescencia, pero ya también se da desde la parte adulta, cuando se empieza a socializar en los trabajos, en su medio, en el medio en el que se desenvuelven las personas, tanto laborales, las universidades, los clubes, las discotecas y entre otras, y obvio empiezan pues como a generar lazos entre sí. Otra sería la socialización terciaria.
que en este caso hay dos conceptos importantes y yo consideraría que son dos conceptos que tienen importancia. La primera es que se refiere a la terciaria, es cuando es el proceso de socialización de las personas que empiezan en la vejez, ¿sí? O lo que llamamos normalmente las personas de la tercera edad, ¿sí? Que ya no llevan un ritmo de vida igual al que llevan los jóvenes o los adultos mayores, sino que ya tienden a ser un poco más, buscando un poco más de estabilidad, de descanso, y se relacionan con grupos similares a los de las edades de ellos. Y la otra, hay otro, como otro punto de vista que se refiere que es a un proceso de reintegración social. Aquí hago referencia con esto a las personas que han tenido dificultades o que han tenido problemas con la justicia y que terminan llegando a una cárcel y posterior a que salen de esto, inicia como un proceso de resocialización. Entonces, a eso también se le considera una socialización terciaria. Dejando los tipos de socialización, vamos a empezar a hablar de qué es el control social, ¿sí? El control social se refiere cuando hablamos o nos referimos a una serie de mecanismos, ya sea prácticas y valores que promueven la sociedad, ya sea de manera formal o de manera informal. Esto lo que busca es conservar el orden establecido en esa misma sociedad, ¿sí? Mm, hay diferentes tipos de control social. Uno de estos es el control social formal, que este hace parte de las normas que establece el Estado, ¿sí? Que están regidos por el derecho o por el orden constitucional, ¿sí? Todo lo que nos rige y que si no lo hacemos de forma correcta sería algo ilegal y que tendría unas consecuencias. Y el otro sería el control social informal. Este nos dice que no cuenta necesariamente con el respaldo explícito de la ley, sino que proviene más bien de tradiciones, de las costumbres y de la vida social y las culturas de los pueblos como tal. Hacemos referencia a lo que hacen las iglesias, ¿sí? Eh, los diferentes tipos de religiones que las personas tienen como ese derecho a escogerla, ¿sí? Y a practicarla como tal. Otro de ellos es el miedo. Yo consideraría que es el miedo porque ese miedo genera un control social en los territorios y enfocándonos a como se hablaba en el libro que nos recomendó la profesora leer para hacer todo ese trabajo. Ese es uno de los mecanismos que se utilizan en estas regiones de Colombia para mantener a la población un poco más, más acordonada, ¿sí? De que no sean tan abiertos como tal. Entonces el miedo yo consideraría que hace parte uno de esos del control social informal y que lógicamente ha tenido muchas consecuencias y malas consecuencias para la sociedad en general. Hablando de qué es el tótem, este dice Freud que se transmite hereditariamente por la línea paterna y materna y los miembros de un único y mismo tótem no deben tener relaciones sexuales ni casarse entre sí, ya que se consideraría una exogamia. El tótem no se halla ligado al suelo ni a una determinada sociedad y los miembros de un mismo tótem pueden vivir separados en paz y con otros sin ningún inconveniente. Y uno de los temas también importantes que se manejan en Colombia y a nivel nacional es el tabú. El tabú para muchas personas es el simple hecho de mencionar la palabra ya le genera como una incomodidad, ¿sí? Porque es que se maneja, se refiere a que es una prohibición tácita o sobreentendida dentro de la sociedad por razones morales, religiosas o tradicionales, eh, cuya validación pues puede traer consigo un castigo o puede también traer un rechazo social a estas personas. Digamos en estas sociedades como son la región pacífica del Chocó y esto, eh, se maneja mucho lo que es la hechicería o como se conoce normalmente la brujería, el, lo de las mujeres, el silenciar a las mujeres, a que están o que las ven diseñadas simplemente para hacer la familia y eso, y que no pueden hacer otra clase de trabajos. Y cuando toman esa decisión no lo ven como algo normal, ¿sí?
y muchas veces tienden a rechazarlas.